Pues bien, les doy la bienvenida a todos y vamos a continuar con nuestra serie acerca del amor, el noviazgo y el matrimonio, y nos encontramos en el espinoso tema del divorcio, en donde estamos viendo las razones bíblicas en contra del divorcio. Después de ver cómo Dios enfáticamente nos dice que Él aborrece el divorcio, pasamos a analizar una de las citas más famosas de los divorcistas, que ellos usan para admitir el divorcio por casi cualquier motivo. Y esa es Mateo 19:9, donde nuestro Señor Jesús nos dice: «Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera». Como lo vimos en el estudio pasado, muchos divorcistas pasan por alto todo el contenido de esta cita, pero además pasan por alto también las citas espejo de los evangelios sinópticos, como por ejemplo la cita de Marcos capítulo 10 versículos 11 al 12, que dice en las dos versiones, versión masculina y versión femenina, que quien se divorcia y se casa con otro comete adulterio. Versión masculina, versículo 11: cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra comete adulterio contra ella. Y versión femenina, versículo 12: y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. El texto no puede ser más claro. Divorcio más recasamiento igual adulterio. En el tema pasado vimos la primera de las razones basadas en esta cita, que fornicación no es lo mismo que adulterio. Este pasaje contiene tres cláusulas en el mismo versículo. Primero, tiene la información de la persona que se divorcia. Cualquiera que se divorcia y se vuelve a casar, comete adulterio. Segundo, tenemos la única excepción que Jesús da para el divorcio, salvo por causa de fornicación. En este punto vimos las tres definiciones bíblicas de la palabra fornicación. Tres palabras diferentes, tres definiciones diferentes para la palabra fornicación. Primero, que todo tipo de pecado sexual es fornicación. Segundo, también se refiere a toda clase de idolatría espiritual. Y en tercer lugar, se refiere a toda unión ilícita ante Dios, como lo es, por ejemplo, el incesto, la bigamia, la poligamia o las uniones homosexuales. Por el contexto podemos ver que entonces la excepción que Jesús hace solo puede referirse a las uniones ilícitas, ya que, de no ser así, y de asumir que la excepción pueda ser toda clase de inmoralidad sexual, entonces el versículo no tendría sentido y entraría en una contradicción con la última cláusula, la información de la persona repudiada, que toda persona repudiada que se vuelve a casar comete adulterio. Por cualquier lado que se lo mire hay pecado de adulterio, y Dios no lo aprueba. La razón por la cual hoy abundan los divorcios como una plaga es porque todos los que se han divorciado y los que quieren hacerlo siguen esta línea con estos errores que son una violación a las leyes de la hermenéutica. En primer lugar, interpretar erróneamente la excepción de Jesús, asumiendo que fornicación y adulterio son exactamente lo mismo. En segundo lugar, pasar por alto todo el contenido del versículo. Y en tercer lugar, al decir que Dios sí permite el divorcio por inmoralidad sexual, aprueban el recasamiento y con eso se contradicen a sí mismos con la última cláusula del versículo. Sabemos perfectamente que este es un tema bastante controversial, polémico y muy duro de aceptar para muchos. Pero debemos tener en cuenta que cuando Dios nos revela su palabra, en lugar de enojarnos contra Él, deberíamos más bien indisponernos contra la mentira que hemos creído, contra los mentirosos que nos han estado enseñando y contra el padre de mentira que nos ha engañado por tanto tiempo. En esto se denota quién en verdad tiene un corazón conforme a la voluntad de Dios. Todo aquel que reconoce la verdad se arrepiente del engaño y recibe la palabra de Dios con regocijo. Además, ¿qué sentido tendría estar en contra de todo el mundo si Dios en realidad tuviera la puerta abierta para el divorcio? Si Dios en realidad permite el divorcio por toda causa, ¿qué sentido tiene enfrentarnos al Señor? Eso sería dar patadas contra el aguijón, así como sucedió con el apóstol Pablo antes de su conversión. Y es que aquí todo aquel que predica este tema de forma errada
y en realidad cualquier otro tema de la palabra de Dios, tiene al mismo Señor en su contra. Eso es mucho riesgo y nosotros no queremos irnos al castigo eterno por enseñar falsa doctrina. No, Señor, muchas gracias, la eternidad es muy larga. No puedo decirles a partir de cuándo o en qué momento de la historia se torció el verdadero sentido de esta cita para que hoy estemos viendo tantos divorcios. Pero ya en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo los divorcios abundaban y eran muy comunes en las tres civilizaciones principales, la romana, la griega y la judía. Pero si actualmente, aún en culturas no cristianas, el divorcio es visto como un terrible acto de deslealtad, ¿qué es lo que ha cambiado a través de los tiempos para que éste sea tan aceptado hoy por muchos que dicen conocer de verdad las Escrituras y conocer de verdad al Dios de las Escrituras? Vamos a continuar viendo más razones bíblicas en contra del divorcio y con ello estaremos contrastando con la palabra de Dios todos los argumentos que los divorcistas usan a favor del divorcio y del nuevo casamiento. Sección 3. El matrimonio. Sexta parte. Razones bíblicas en contra del divorcio y del recasamiento 2. Cuando terminamos nuestro tema anterior, concluimos viendo la información de la persona repudiada. Todo repudiado que se vuelve a casar comete adulterio. Humanamente nos cuesta entender cómo las personas que llegan a ser afectadas con un divorcio no puedan volver a rehacer su vida con un nuevo matrimonio. Pero el texto de Mateo 19:9 no nos dice que esto sea posible. Además, el apóstol Pablo nos confirma esa verdad cuando dice en 1 Corintios 7:39 y en Romanos 7, del 2 al 3, que la persona casada está unida a su cónyuge entre tanto que éste vive. Eso lo veremos el día de hoy. Esto es lo más duro de aceptar para todos nosotros y tal vez por eso muchos tratan de empatizar con la persona que ha sido repudiada por su cónyuge y buscan alguna base bíblica para darles esperanza, consuelo y opciones de un posible recasamiento. El solo hecho de forzar los textos bíblicos para que nos comuniquen algo que a nosotros nos gustaría o que a nosotros nos parecería mejor, eso significa adulterar toda la verdad de Dios. Como ya lo vimos en Malaquías capítulo 2 versículo 16, Dios aborrece el divorcio. Él no dice ahí que Él aborrece algunos casos concretos de divorcio. Tampoco especifica que algunos casos de divorcio son permitidos por Él. Luego es evidente que todo aquel que se divorcia está actuando en contra de la voluntad de Dios y con ello está pecando. Pero ¿por qué la persona inocente no se puede volver a casar? ¿No se supone que la persona inocente merece una segunda oportunidad? ¿No se supone que la persona inocente tiene el derecho a ser feliz? ¿Por qué Jesús nos dice aquí que es pecado el recasamiento del que ha sido repudiado? La única respuesta que tenemos acorde con las Escrituras está en la esencia, la naturaleza y el fundamento de lo que el matrimonio es para Dios. Razón número 2 en contra del divorcio. Todo matrimonio es un pacto vigente y una promesa permanente. El sustento de esta verdad la veremos a través de varias citas bíblicas. Veamos entonces estos dos puntos. En primer lugar, un pacto indisoluble. El matrimonio es un pacto indisoluble. Muchos ven el matrimonio como un contrato que puede romperse cuando alguna de las partes falla. Pero Dios, como el único legislador del matrimonio, es quien ha establecido que toda unión matrimonial no sea un contrato condicional que se pueda romper, sino que sea un pacto incondicional e indisoluble, inquebrantable. Esta verdad la tenemos en Malaquías 2:14, nuevamente, donde el Señor nos dice: el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Esto ya lo vimos en el mensaje pasado, pero lo repetiremos para repasarlo. Para este tiempo Dios está trayendo una fuerte reprensión de juicio sobre su pueblo, la nación de Israel, por el pecado de divorcio que ellos habían cometido. Ahí el Señor les dice que han sido desleales con la mujer de su pacto. Y aunque estos hombres se hubieran divorciado de sus mujeres hebreas para luego casarse con mujeres paganas,
Dios seguía viendo ese primer matrimonio como un pacto vigente ante Él. En la versión de la Biblia de las Américas, Él les dice, ella es tu compañera. O también en la versión de la Biblia Reina Valera de 1960, dice, siendo ella tu compañera, donde el verbo ser o estar está en presente. Por lo tanto, el texto nos da a entender con toda claridad que este primer vínculo matrimonial no estaba roto para Dios, ni aún a causa del pecado de adulterio que estos hombres habían cometido con sus mujeres por infidelidad. El hecho de que alguno haya sido infiel no cambiaba las cosas. Para Dios todo matrimonio es un pacto vigente, sea en el país que sea en la cultura que sea en el rito religioso que sea ante la autoridad civil que los haya casado, y sin importar del modo que se hayan casado, celebración religiosa o celebración civil. De acuerdo con Romanos capítulo 13, versículo 1, es Dios quien establece toda autoridad en la tierra. Por lo tanto, todo casamiento que se lleva ante cualquier autoridad o testigos es lo que constituye un matrimonio válido para Dios. Primero, como Dios es omnisciente, Él está presente como testigo en todo pacto, promesa y juramento de los hombres. El texto de Malaquías capítulo 2 versículo 14 nos dice que el Señor ha sido testigo entre el hombre y la mujer que se juntaron y se juraron lealtad. Segundo, como Dios es el juez eterno de la creación, Él ejerce su jurisdicción y les toma la palabra a las personas que se juran su lealtad, y es Él quien las declara legalmente unidas. Por esa razón es que nuestro Señor Jesucristo dijo en Marcos capítulo 10, versículo 9, que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Estas son palabras del mismo Dios y el texto gramaticalmente está en imperativo, es decir, es un mandamiento. Por lo tanto, eso quiere decir que ni tan siquiera un juez en la tierra puede declarar roto un matrimonio por el motivo que sea, porque ningún hombre tiene la potestad, la autoridad o la jurisdicción sobre el matrimonio, ya que esta es una unidad divina, no una unidad humana. Fue Dios quien diseñó el matrimonio, fue Dios quien creó el matrimonio y fue Dios quien estableció el matrimonio. Si alguna persona osara salirse por la tangente asegurando que, no fue Dios quien nos unió, sino que fuimos nosotros voluntariamente, y por lo tanto ese matrimonio puede ser divorciable, entonces tiene que saber que aunque Dios no los haya unido voluntariamente, sí los unió legalmente. Porque una cosa es la voluntad de Dios y otra muy diferente es la legalidad de Dios. Y en todo pacto o juramento de los hombres, Dios actúa como testigo y como juez soberano. Esta verdad bíblica la tenemos en Primera de los Corintios, capítulo 6, versículos 1 al 7, que por cuestión de tiempo les pido que por favor la lean en su casa. Básicamente el texto y el contexto de este pasaje está hablando para creyentes. Y dice que los creyentes no deben ir a los jueces civiles para tratar sus contiendas y sus problemas entre hermanos. Con esto es claro que también se asume que los problemas de pareja entran ahí. Todo problema entre los creyentes debe ser resuelto dentro de la iglesia, con los líderes de la iglesia y con los miembros de la iglesia. Por eso, los problemas matrimoniales son un asunto que deben asumir los ancianos, los pastores de la iglesia, como lo dice ese pasaje, y no los jueces del mundo. Luego, ir ante los jueces civiles para solicitar inmediatamente un divorcio constituye un pecado para la iglesia y un mal testimonio de la iglesia ante el mundo. Por lo tanto, ningún hombre puede tomar la iniciativa del divorcio. Toda unión matrimonial debe ser vista desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva de los hombres, no desde el humanismo nuestro. Lo único válido que puede romper un matrimonio para dejar libre a un cónyuge es la muerte de alguno de los cónyuges. De eso nos habla el Nuevo Testamento y vamos a ver cómo en ninguna parte veremos alusión al divorcio. Miremos por favor Romanos capítulo 7, versículos 1 al 3. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley,
que la ley se enseñorea de los hombres entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del matrimonio. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Pablo nos habla del poderío que tiene la ley, no solo la ley de Dios, sino toda clase de ley. Y él expone cómo la ley se enseñorea del hombre. Es decir, la ley es un amo, es un señor sobre todo hombre que lo juzga, lo oprime y lo condena. Por eso la obediencia a la ley nunca ha sido un medio para la salvación, lo dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley solamente tiene poder para condenar a muerte a los hombres por su pecado. Eso lo tenemos en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Pero la ley solo lo puede hacer mientras que la persona esté viva. Véalo de la siguiente manera. Si un criminal muere, este ya no está sujeto a ningún proceso ni ningún castigo judicial. Pero solo en la tierra, porque en el ámbito espiritual, de acuerdo con Hebreos capítulo 9, versículo 27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Cuál juicio? El juicio de Dios. Después de la muerte física, todos iremos a juicio ante Dios y seremos sentenciados al infierno por pecadores, a no ser que seamos redimidos por el Evangelio de Cristo. Entonces seremos libres del juicio de Dios. Básicamente, la única forma de ser libres de una ley es estando muertos a ella. Y los creyentes somos libres de la ley y del juicio de Dios cuando nos apropiamos del único acto de justificación válido por nosotros: la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento somos introducidos en Cristo, somos aceptados por Dios, somos justificados y somos identificados con su muerte y con su resurrección. De esta manera Jesucristo vive la vida perfecta ante la ley de Dios que nosotros nunca podremos vivir, y además de ello muere por nosotros en nuestro lugar. Esa es la verdad de la que Pablo está hablando aquí. Y para que los creyentes pudieran entender cuán ligados estaban en esta tierra a la ley de Dios y que no podían deshacerse de ella por sí mismos, Pablo les ilustra esta verdad por medio de una analogía real para ellos: el matrimonio. Pablo resalta el hecho de que la ley del matrimonio está en vigor mientras que el cónyuge vive. La ilustración de Pablo marca un punto concreto muy claro y contundente. Si una mujer se uniere a otro varón mientras su esposo esté vivo, este acto la convierte a ella en una adúltera, alguien que ha transgredido la ley. Pero si ella se une a otro hombre después de que su marido muriere, es completamente legal que se case con otra persona y es aceptable. Está libre de la ley del matrimonio porque su cónyuge ha muerto. De hecho, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 39, el apóstol Pablo alentaba a las jóvenes viudas a que se volvieran a casar, siempre y cuando se unieran en el Señor, siempre y cuando se unieran con un creyente. Dice así el versículo: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Al respecto, el apóstol Pablo también dice en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 14: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Todo esto es bastante firme e irrefutable. Nadie puede volver a casarse en tanto que su cónyuge esté vivo, porque entonces sería adulterio. En estos pasajes no se da ninguna otra excepción para el recasamiento, aparte de la muerte del cónyuge. No dice nada por causa de adulterio, por causa de fornicación, por causa de pecado sexual, por causa de abandono o por ninguna otra razón. No está permitido por Dios. El divorcio puede ser muy cómodo, pero no cumple con las condiciones bíblicas del amor, las cuales son ser paciente, ser servicial y ser restaurador, sin buscar lo suyo propio y sin guardar rencor. El divorcio no es muestra de constancia ni de amor,
porque el amor nunca deja de ser y el amor nunca abandona. Por eso mientras se pueda, la pareja siempre debe buscar dejar el terrible pecado de la indiferencia, del orgullo, y debe buscar a toda costa la restauración de la relación para dejar así un legado de unidad. Pero en el caso de que una mujer sufra de cualquier tipo de maltrato o de violencia verbal, psicológica o física, lo único que Dios le permite es la separación, más no el divorcio, porque la unidad matrimonial es permanente ante Dios. Es importante, mis queridos oyentes, que tengamos en cuenta que también la palabra separación y divorcio son dos palabras muy diferentes. Hoy en día se ven como lo mismo, pero bíblicamente son dos cosas diferentes. De hecho, cuando hoy se habla acerca de divorcio, se utiliza erróneamente la palabra separación, porque se asume que la pareja se ha dejado y que cada una está separada viviendo su propia vida. Pero bíblicamente la separación no es divorcio. Cuando la palabra de Dios utiliza la palabra separación, está hablando de un tiempo en el cual la pareja, mientras sigue en matrimonio, mantienen en disciplina o en desunidad física para tratar algún problema. ¿Qué es lo que debe hacer la iglesia? De eso nos habla 1 Corintios capítulo 7 versículos 10 al 11. Ahí nos dice Pablo que quien se separa no está libre para volverse a casar con otra persona. Versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo sino el Señor. Note por favor que es entonces un imperativo de Dios. Que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Dios aborrece el divorcio. Entonces el único argumento permitido por Dios para el recasamiento es la muerte del cónyuge. Lo dice Romanos 7, versículos 2 al 3, 1 Corintios 7:39 y 1 Timoteo 5:14. Y lo único permitido para la pareja en caso de problemas familiares es la separación, más no el divorcio. 1 Corintios 7, versículos 10 al 11. La separación puede llegar a ser solo un periodo de reflexión e incluso de disciplina que busca la restauración de un matrimonio, pero esta no da licencia para un recasamiento porque el matrimonio es un pacto indisoluble. Veamos la segunda parte de este otro argumento. En todo matrimonio hay una promesa permanente. Un matrimonio se constituye cuando Dios declara unida a una pareja que se prometen fidelidad ante un juez o cualquier líder religioso. Cuando una pareja se casa, ambos se hacen mutuamente una promesa de fidelidad permanente y por esa promesa quedan atados y comprometidos ante Dios de por vida. ¿Por qué? Porque para Dios todo compromiso de palabra tiene tanto valor como la propia vida de la misma persona que da su palabra. Este es otro punto que al día de hoy, por causa del pecado, ya no se ve de la misma manera como Dios aún lo sigue viendo. Con el alto grado de importancia que tiene la palabra de un hombre para Dios. Dios no cambia y su palabra tampoco cambia. A veces pensamos que hoy somos más civilizados, que tenemos más respeto por los valores humanos, pero en realidad vivimos en una época en la que ni siquiera un pacto, una promesa, una palabra dada y ni siquiera un contrato o un compromiso que se deja estipulado por escrito es respetado y es valorado con la honra que se merece. De alguna manera, algunas personas perciben el alto valor que tiene un juramento y por esa razón es que muchos tal vez consideran que el matrimonio es un asunto muy comprometedor, es bastante delicado, por eso es que ven con tanto temor el matrimonio y se rehúsan a casarse a la ligera. Pero aunque muchos consideren que el matrimonio es un asunto muy comprometedor, la gran mayoría ni siquiera conoce con exactitud el alto valor que Dios le da a la palabra de un hombre y pasan por alto las consecuencias y el juicio que Él trae sobre los que le faltan a su palabra dada. Veamos algunos fundamentos bíblicos de este punto. En Eclesiastés capítulo 5 versículo 4, el Señor nos dice que debemos cumplir con lo que prometemos y que no debemos dejar que nuestra boca nos haga pecar. Versículo 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas.
No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Estamos hablando de juicio ante una palabra que no se cumple. Esto es muy serio. Es tan serio que ni siquiera podemos justificarnos de nuestras promesas incumplidas delante de Dios. No podemos excusarnos con decir que fue por ignorancia. Dios no lo va a aceptar. No podemos excusarnos con decir que no lo sabíamos. Mejor es no prometer que prometer y luego no cumplir. Pasemos a otra cita. Veamos otro versículo. Mateo capítulo 5, versículo 33. Aquí se nombra el perjurio como pecado. Perjurar es jurar falsamente, es mentir bajo juramento o es romper un juramento. El Señor nos dice ahí, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Antes bien, sea vuestro hablar sí, sí o no, no, y lo que es más de esto proceda del mal. El Señor nos dice que demos validez a nuestra palabra, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Que si alguna cosa hacemos diferente a esto, se considera para Dios como maldad. Romanos capítulo 1, versículo 31. Aquí se nombran a los desleales entre aquellos que Dios aborrece. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, continúa diciendo el versículo, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aquí nos dice entonces que los desleales entran entre el grupo de los que Dios aborrece. Veamos otra cita, 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y miremos una cita más, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, donde se nos dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Estimados oyentes, como ven, Dios se toma en serio la palabra de los hombres. Todo aquel que jura falsamente comete perjurio. Todo aquel que falta a su voto comete injusticia. Toda aquella persona que promete algo y luego no la cumple es visto por Dios como un estafador. Y todos sabemos muy bien que faltar a la palabra dada o romper un pacto es lo mismo que mentir. Así, no podemos tomar a la ligera el dar nuestra palabra a alguien por cualquier motivo para luego no cumplir con ella. Una promesa, un pacto, un juramento hecho ante los hombres es tomado en cuenta por Dios. Cuando una persona no cumple con su promesa de fidelidad, cualquiera que sea, esa persona pasa por falsa, mentirosa, engañadora, infiel e injusta delante de Dios. Y la Biblia habla seriamente de la condenación que hay para todos estos. A todo esto, el Salmo 15, versículo 4, nos dice que son de honra todos aquellos que temen a Dios y que aún jurando en su propia contra, no por eso cambian su palabra. Veamos este versículo desde el versículo 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia.
Este versículo nos dice que los hombres somos honrados si mantenemos nuestra palabra. Dios honra a los que aún haciendo un pacto mal hecho, son fieles a su palabra, a su juramento y cumplen con lo dicho sin cambiar su palabra, aunque eso les afecte. Y eso también se refiere a aquellos que, sabiendo que han elegido mal a su cónyuge, aquellos que no han atendido a las alarmas innatas que Dios les ha dado, la conciencia, el razonamiento, el consejo de los más cercanos y la percepción, aquellos que se han casado mal, pasando por alto estas alarmas de Dios, y aún así deciden honrar su palabra y su promesa de fidelidad sin firmar el divorcio. Incluso a lo largo de los siglos, en muchas culturas, aún fuera del cristianismo, si alguna persona quebrantaba cualquier tipo de pacto, promesa, palabra dada o juramento, era tenida por vil, indigna y hasta merecedora de la muerte, además de traer vergüenza por generaciones para sí mismos, para sus familias, para sus tribus o para sus clanes. Una razón más por la que hoy vemos tantos divorcios es porque la depravación humana ha llegado hasta el punto de deshonrar su propia palabra. Ahora hay muchos que se casan solo por un interés económico, por buscar un puesto de trabajo, por buscar un estatus social más alto, por buscar una residencia o una nacionalidad en otro país, por pasiones carnales y por muchos otros motivos en los que no tienen en mente cumplir de por vida con su pacto. Sus promesas de fidelidad son falsas y al no respetarlas y honrarlas, muchos sin saberlo están bajo el juicio de Dios. De ahí también la importancia de saber que no es correcto pactar con Dios. Esto es algo muy serio para Él, que muchos están haciendo a la ligera engañados por falsos pastores. Para terminar, veamos 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Ya que esta es otra cita que astutamente los divorcistas están usando para apelar al divorcio y al recasamiento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Con esta cita muchos aseguran que toda conversión anula el pacto matrimonial pasado del cual se divorciaron, ya que éste pertenece a la vida pasada. Pero la conversión no anula ningún pacto pasado. Cuando el Señor dice las cosas viejas pasaron, el Señor se está refiriendo a nuestro estilo de vida pecaminoso del viejo hombre, a nuestra antigua naturaleza pecaminosa pasada. No se está refiriendo a abandonar los compromisos, abandonar los contratos, abandonar los pagos, abandonar las deudas, abandonar las hipotecas, la familia, ni mucho menos al cónyuge. Tomar 2 de Corintios 5:17 para asegurar que con la conversión se anula un pacto matrimonial pasado es torcer y forzar el pasaje para justificar un pecado. Con ese criterio tan absurdo, preguntémonos, ¿puede entonces una persona que está en la cárcel argumentar que como ahora se ha convertido y es una nueva criatura, entonces ya no tendrá que cumplir con su condena porque sus delitos son cosa pasada y por eso deberán dejarlo en libertad? O una persona que ha adquirido una hipoteca, vaya al banco y le diga al director del banco que como su hipoteca fue adquirida antes de conocer el Evangelio y hoy se ha convertido, entonces ahora por ser una nueva criatura ya no piensa pagar la hipoteca porque esa deuda fue cosa pasada. ¿Se imagina usted la risa del director de la cárcel? ¿Se imagina usted la risa del director del banco? ¿Y cómo le pondrá en las narices el contrato de esa persona para recordarle que si no paga hasta lo último ya sabe que le espera la cárcel y la requisa de sus propiedades? De la misma manera, así sucede con Dios. Los compromisos que adquirimos antes de nuestra conversión deberán ser cumplidos. Asimismo, la conversión de una persona que viene por la salvación y que haya sucedido después del divorcio tampoco anula su anterior pacto matrimonial solo por haber sido efectuado en una vieja vida pasada. Miren lo que dice Gálatas 3:15, que un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Si en todo pacto, juramento y promesa de los hombres, Dios está presente como testigo y tiene en cuenta nuestra palabra dada,
cuánto más no lo será en un pacto matrimonial hecho ante el Dios soberano que lo ve todo y que ha diseñado y ha creado el matrimonio. En todo matrimonio existe un pacto vigente y una promesa permanente para Dios. Y en este, el hombre no puede tomar la iniciativa del divorcio ni puede quebrantar el pacto matrimonial porque no tiene la potestad jurídica legal para hacerlo. Humanamente nos cuesta entender cómo la persona que fue repudiada no puede volver a rehacer su vida en un nuevo matrimonio. Pero debemos entender que la meta de un verdadero creyente nunca está en la idolatrada búsqueda de la felicidad personal, sino más bien en la honra y el respetar del carácter de Dios y de su palabra. Esto es bastante absurdo para alguien que no ha sido convertido por el Evangelio, ni conoce a Dios, ni tampoco conoce sus atributos. Cuando nos centramos solo en nuestra felicidad personal y en nuestros deleites personales, y no en el carácter de Dios y en la honra de su palabra, entonces estamos siendo idólatras. Porque el primer interés que buscamos es el de querer agradarnos a nosotros mismos por encima de querer agradar a Dios. Con esto, llevamos visto dos argumentos bíblicos en contra del divorcio y el nuevo casamiento. Primero, que fornicación no es lo mismo que adulterio. Y en segundo lugar, que en todo matrimonio existe un pacto vigente y una promesa permanentes. En el siguiente estudio continuaremos con otro argumento de mucha importancia: el testimonio y el carácter de Dios a través de la historia con su pueblo, la nación de Israel, y con la iglesia. Dios nunca quebrantó ni quebrantará sus pactos. Pero por ahora meditemos en lo que Dios nos ha dado hoy. En todo momento Dios actúa como juez y testigo de todo juramento y de toda promesa que hagamos a los hombres. Por eso el matrimonio debe ser respetado y debe ser honrado por todos nosotros hasta la muerte, sabiendo que éste no se podrá anular o invalidar por nadie. Porque ningún hombre tiene la potestad jurídica legal para tomar la iniciativa del divorcio, ya que esta es una unión establecida legalmente por Dios. Y así también, toda promesa que nosotros hagamos de alguna forma a alguien debe ser cumplida, porque eso hace parte de nuestra integridad. Para Dios, el honor de un hombre está en su palabra. Y no solo seremos bendecidos cuando respetemos nuestros juramentos y nuestras promesas, sino también que Dios será honrado a través de eso. Esto también nos debe llevar a todos a cuidar de nuestra lengua para no prometer lo que no vamos a cumplir. Demos gracias a nuestro Señor por su palabra y pidámosle perdón por haberle faltado con nuestra boca, y que de aquí en adelante todos sus hijos tengamos en alta estima el valor de nuestras palabras, promesas, juramentos, pactos y contratos. Y por sobre todos estos, en especial, nuestro pacto matrimonial.